Todavía siento la resaca. ¿Sabes a qué viene, verdad? Nosotros solo escribíamos, solo anhelábamos vivir. Y sin saberlo, estábamos protagonizando el episodio más violento de la historia de la cultura y de la censura en Cuba. Algo que marcaría un antes y un después en el modo en que el mundo miraría a la revolución cubana. Tendrá tu apellido. El caso Padilla lo llamará. Pero eso no podíamos imaginarlo entonces. No, entonces amábamos a Che Guevara. Vengo a aconsejarte que no sigas en el concurso. ¿Cómo? Sí, que retires el libro. No es conveniente para ti. Esos poemas Escribo de lo que siento, de lo que entiendo de la realidad. es un trámite muy simple. Vas a la oficina, firmas la solicitud y listo, asunto zanjado. Nadie objetará nada. ¿Es un chiste? No, es un consejo. ¿Y qué te hace pensar que haría algo así? Tu buen deseo de no meterte en más problemas. Yo no me he metido en nada, solo escribo. ¿Crees que yo me siento bien con todo esto? No te echo la culpa de nada. Es lógico que te pongas así. Son demasiados meses de tensión y de inquietud. Los ojos de Bernardo clavados en mí como reprochándome, como si le debiera algo, pero allí estaban todos mis compañeros asintiendo ante las afirmaciones del secretario. ¿Qué van a hacer con ellos? Parece que reubicarlos en la construcción. No soy un profesor de historia, soy un poeta. Un poeta que no estuvo aquí en los momentos más duros de enfrentamiento al imperialismo. Alguna vez ya lo hemos hablado. Y ahora, en estos versos, creo leer entre líneas, intenta justificar esa ausencia, esa inexistente militancia personal. Cada uno es revolucionario desde la trinchera que le toca. Trabajar con el intelecto no nos da derecho a subestimar a los demás. Yo no subestimo a nadie. Sí, siempre has tenido alma de burgués. El obrero no te gusta, lo desprecias. ¿De qué coño estás hablando? ¡Eres un niño mimado! Vamos a la torre entonces y lo celebramos. Mejor vamos al monseñor que escucha la bola de nieve. A ti el bola no te gusta, pero los Martínez del Monseñor sí que te conozco. Pero bueno, celebrar es celebrar, ¿no? Hoy es tu día, así que lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Si yo empiezo a decirte todo lo que yo quiero. No me refería a eso. Ya me dijiste que hoy es mi día de celebrar. No te puedes echar atrás. No. Voy a subir bien el radio para que no tengas excusas. Hemos llegado a un acuerdo con los de León. ¿Qué acuerdo? Se publicará el libro con todos los poemas, acompañado de una declaración redactada por ellos, donde pondrán su desacuerdo con el dictamen del jurado. La misma institución que le entrega un premio al libro incluye una nota en su contra. No es una simple nota, Padilla, es un texto debidamente fundamentado. Esos burócratas de la Unión no son unos ceborucos, también razonan, Padilla. ¡Qué absurdo! No es absurdo, es la decisión salomónica del comandante para que el libro salga. Esos golpes no puede darlos el cartero. A esta hora, Un telegrama. nadie nos envía telegramas. No vayas a abrir, Belki. Puedo presentir a que vienen. Puedo intuirlo. Llevo demasiados meses de zozobra imaginando que este momento iba a llegar. Estaremos soñando. No estamos soñando. Es normal que alguien invada así tu privacidad, tu vida. Los golpes acaban de levantarme de la cama. Está oscuro, pero casi va a amanecer. No se te ocurra abrir. Van a derribar la puerta si no abro.